La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Primero de Tesalonicenses, capítulo 1, hemos estudiado ciertamente el deseo de Pablo de fortalecer la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 2, el anhelo de Pablo ciertamente de volver otra vez. Pero en el capítulo 3, el apóstol manda a un mensajero para conocer el ambiente, cómo está la temperatura espiritual de esta iglesia. Mientras tanto, ha recibido palabras de aliento de esta iglesia que está bien fortalecida en el espíritu. Ahora en el capítulo 4, el apóstol les habla acerca de la santidad en los primeros 15 versículos, pero después, en el verso 13 en adelante, le está hablando acerca de aquellos que han partido con el Señor, que en verdad tienen una gran esperanza de resucitar y tener cuerpos incorruptibles e inmortales. También el apóstol ha estado hablando que los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. No hay pérdida ninguna, mientras que los impíos van totalmente sin ninguna esperanza. Van a resucitar más tarde, pero sin ninguna clase de esperanza, sino para recibir su merecido castigo, el castigo eterno. En el capítulo 5, el apóstol ha venido hablándonos acerca del día del Señor. El día del Señor será para castigar a los impíos, pero el día del Señor no nos tomará de sorpresa, porque vivimos preparados en santidad como hijos de luz. Ahora, en los pasajes 12 en adelante, el apóstol ha venido tratando de hablarnos también respecto a encomiar, a fortalecer los ánimos de los líderes, de los ministros de la iglesia. Y el apóstol comienza después de esto una miscelánea de temas. Después de tratar con los líderes, comenzó a tratar con los miembros de la iglesia, a que a los ociosos se les amoneste y se les inste a trabajar y que no estén simplemente de calientar los bancos dentro de la congregación y que no se ocupen de estar visitando los hogares para causar daño, sino que se ocupen en buscar un empleo, un trabajo o de plantar un negocio, pero que no estén ociosos. Después vemos al apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 14, que habla de que se debe de alentar a los de poco ánimo. Y note lo que dice Pablo en ese interesante pasaje bíblico. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Imagínense lo que está diciendo Pablo en la segunda parte de este pasaje bíblico. Y nos dice que alentéis a los de poco ánimo. Hay personas que con nada están desanimados. Uno, por ver el mal ejemplo de muchos creyentes que andan todos torcidos. Eso les trae tanto desánimos. Otros están desanimados porque son líderes y no ven los frutos de su trabajo que vaya en prosperidad, que siempre están estancados. No ven que la gente los apoya, no ven que la gente los sigue. Entonces se encuentran desalentados por ello. La razón es porque no lo siguen, porque no tienen la gracia de un liderazgo, pero hay que ayudarlos
a que busquen más del Señor, a que se preparen más y que en verdad sean capacitados por Dios a tener esa gracia de ser líderes. Otros tienen otro diferente problema que los ha desanimado. Hay matrimonios que están desanimados, que no van a la iglesia, ya sea por el esposo o por la esposa. No van a la congregación por el mal testimonio de uno de ellos. Hay personas que dicen, pastores, que mi esposo es tan simple, no me acaricia, no me ama. Y entonces les pregunto, pero él es responsable en pagar el techo, en traer los alimentos, comprar la ropa para los niños, para usted la medicina. Dice, se ocupa de todo, pero no se ocupa de mí. Entonces, eso les desalienta, eso les desanima y piensan que ese hombre no sirve para nada. Solo porque les da de todo, pero no les da afecto, no les da amor. El amor se los expresa, pero quisieran que saliera de sus labios. Y por eso se sienten desanimadas y no quieren asistir a la casa de Dios. Pues usted debe de amar a ese hombre así como es, de papa simple, de papaya simple. Debe usted amarlo y estimarlo, porque de la forma de que ese hombre expresa su amor es dando todo lo que se necesita en casa. Ciertamente que no debiera de actuar solamente de esa parte, en esa parte, sino también debe de ser afectuoso con usted. Pero usted debe de tener paciencia con esa persona. Debe usted de ser una persona detallista con él. Si él no lo hace, ese es problema de él. He visto hombres que son bien detallistas con sus esposas y sus esposas son tan simples y tan simples que ni siquiera gracias le dicen al pobre hombre. El hombre llega con su masucho o con su rollo de flores y dice la señora, ahí ponelos, así, ahí ponelos. A veces llega con su vestido, un par de zapatos, ahí ponelos. Ni siquiera gracias dicen. Mujeres tan simples, pero de todos modos son buenas madres, se ocupan del quehacer de toda la casa, ahí están atentas en todo, les planchan a los maridos, les dan la comida, le tienen la ropa a tiempo. Entonces, están ahí atentas en todo. Lo único que son simples, como la papaya tierna, pero usted debe de estimar a esa mujer. No se separe, no sea insensato separándose de esa mujer, sino que debe de decirle, Señor, cambia el corazón de mi cónyuge, que sea detallista, que sea amorosa. Entonces, le animamos a buscar más el estudio de la palabra y más la presencia de Dios. Entonces, Pablo declara que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Sostener a los débiles no es cosa fácil. Sostener a los débiles, cargarlos. Y eso significa hacer un poco de esfuerzo más. Porque es cargar, porque una persona que está débil hay que cargarla y hay que tener paciencia. Pero el apóstol dice, hazlo para que esta persona agarre fuerza, agarre ánimo, fortaleza. Entonces, en toda iglesia hay quienes se encuentran desanimados y bajo ciertas circunstancias todos podemos padecer de ese mal. Debemos alentarnos los unos a los otros. Debemos fortalecernos. Y entonces también dice el apóstol, sostened a los débiles. Según el verso 14, la debilidad aquí no es física, sino espiritual o moral. Hay una tendencia entre nosotros los cristianos a menospreciar a los débiles. Hay que ayudarlos. No hay que desamparar a los débiles. Hay que fortalecerlos. Hay que animarlos y hay que sostenerlos. Pablo dice que por el contrario debemos sostener a los débiles. Otra de las cosas que se nos pide, sed paciente para con todos.
porque algunas veces nos van a aplastar los callos y nos van a hacer gritar, nos van a hacer llorar. Sed pacientes para con todos. Algunos se van a soltar con algunas bromas que nos cae muy mal, que no nos va a gustar mucho, pero Pablo dice, tened paciencia. Otros se van a salir con algunas cositas que nos van a dañar también, pero dice Pablo, tened paciencia. En el ministerio he visto hombres, Dios mío, con un carácter terrible, terrible. Recuerdo de un hombre que llegó a la iglesia. Un hombre era bastante indomable. Y dije, la forma que este hombre ha de cambiar es que lo ponga a cuidar la iglesia. Y le dije, yo sé que usted vive solo, no tiene cónyuge, no tiene hijos acá. ¿Qué le parece si se viene a dormir aquí en este lugar? Todo lo que le pido es que asee bien el templo, y la segunda cosa que le pido es que no me falte a los cultos. Y dijo aquel hombre, está bien, voy a limpiar la casa de Dios y voy a estar en los cultos. Pues comenzó a escuchar todas las enseñanzas que daba. Aquel hombre que era tan testarudo y tan terrible, llegó a ser de un carácter tan dócil, tan sensible a la presencia de Dios. Es lo que necesitan algunos. Sinceramente, ser fortalecidos a través de la palabra, a través de los estudios. Usted debe de tener paciencia con aquellas personas que en verdad son bastante testarudos, bastante duros de carácter. Tenga paciencia con ellos. Es fácil ser el beneficiario de la paciencia de parte de otros, pero es más difícil manifestarla. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo, de modo que el creyente controlado por el Espíritu puede demostrarla, aunque no sea de temperamento paciente. Otra de las cosas que se nos pide que hagamos, no paguéis a otros mal por mal, de ninguna manera. Ese consejo es importante, que hay que acatarlo, hay que obedecerlo. Hay otras citas bíblicas que nos aconsejan dejar la venganza en manos del Señor. No paguéis a otro mal por mal. En otras palabras, dejemos la venganza, que Dios la tome. No nosotros, sino que sea Dios tomando la venganza. Él es un gran juez sabio, Él sabe hacerlo, y las veces que Él puede hacerlo y cuando Él quiera hacerlo. Si Él decide perdonar, es asunto de Él. Pero mi deber es no pagar mal por mal, sino hacer bien a cambio de mal. Entonces, es lo que nos enseña el versículo 15, la primera parte. Según Romanos, en el capítulo 12, verso 9, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si este es la venganza, no debo de tomarla para mí, sino que debo de dejarle al Señor la venganza, porque a Él le corresponde, porque Él sabe pagar justamente. Por lo tanto, dejemos la venganza al Señor. Otro de los temas que aborda también el apóstol en esta carta del capítulo 5 de Primero de Tesalonicense es, de manera tan especial, seguir lo bueno para con todos. Según el versículo 15, en la segunda parte, el imperativo aquí es continuación del mandamiento, indicando en la primera parte del versículo, no hemos de pagar a otro mal por mal, sino seguir lo bueno para con todos. Aún con nuestros enemigos hay que seguir lo bueno, hay que hacer cosas buenas con los enemigos. A los que nos tratan mal debemos hacer lo mejor para ellos.
Pero si es que me trató mal, ¿cómo le voy a hacer bien? Pues lo que debemos hacer bien. Porque haciendo bien tenemos paz, tenemos gozo. Mi Señor, cuando está clavado en la cruz con aquellos clavos terribles, chorreando sangre, adolorido, traspasado de sus pies, laceradas sus espaldas, su cara ha sido también garroteada, a puño cerrado lo han golpeado, le han escupido y lo han dejado monstruo a golpes, inconocible su rostro. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Cuando se ve todo crucificado, todo golpeado, todo herido, todo maltratado, Él hace un clamor mientras pendía de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el capítulo 7 encontramos en los últimos 4 versículos de ese capítulo 7 de Hechos, al mártir Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Padre, no les tomes en cuenta este pecado a esta gente. Era cuando lo estaban sepultando a pedradas a Esteban. En vez de maldecir, en vez de pedir a Dios que los matara, que los destruyera y los mandara al infierno, él clamó pidiendo: no les tomes en cuenta su pecado. Entonces, ahí vemos claramente el imperativo, que aquí es continuación el 100% del mandamiento que indica, que es la primera parte de este versículo. No hemos de pagar a otro mal por mal, sino seguir todo el tiempo lo bueno para con todos, aun con nuestros enemigos, a los que nos tratan mal. Nuestro Señor Jesucristo dio una enseñanza muy semejante. Y eso lo vemos claro a través de Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Entonces, tenemos que hacer lo correcto. Es hacer completamente el bien. La exhortación ciertamente es hacer el bien por todos lados. Las hermosas exhortaciones que Pablo hace, las vemos en el capítulo 5 de Primero de Tesalonicenses, en el verso 16 al 22. El apóstol dice: están siempre gozosos. Todo creyente tenemos que estar gozosos. Recuerde que estamos hablando de las misceláneas que el apóstol Pablo está presentando en estos últimos pasajes bíblicos del capítulo 5 de Primero de Tesalonicenses. Él presenta una variedad de temas. Entonces, en los versículos siguientes trata diferentes temas. Ahí encontramos, número 1, está siempre gozosos. Cada creyente en Cristo Jesús debemos de estar gozosos. Segundo, orar sin cesar. Debemos estar todo el tiempo orando al Señor. De día y de noche debemos clamar a Dios en nuestros descansos, en el templo, en la casa, en cualquier lugar donde nos encontremos, debemos orar sin cesar. Otra cosa, en tercer lugar, debemos de dar gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y cuarto, no apaguéis el espíritu. Quinto, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno.
Y sexto, absteneos de toda especie de mal. Entonces, aquí vemos las exhortaciones personales. Hay deberes para con los ancianos, para con todos los hermanos de la congregación y otros que uno tiene consigo mismo. En esta sección se enfocan 8 cosas. La número 1, que se enfoca en este caso. Este enfoque es tan interesante. Este enfoque trata de estar completamente gozosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más, está siempre gozosos. El gozo es un estado interno y no externo. Es interno, aunque puede manifestarse exteriormente. Correctamente que sí. El gozo no depende de las circunstancias de la vida. Podemos pasar momentos de crisis, pero tener gozo. Yo recuerdo que en una ocasión supe que mi madre había fallecido. Yo fui para atender en cuanto a su sepultura. Estuve en la vela, atendí también los asuntos del velorio, estuve en la sepultura. Y algunos llegaron a pensar que yo no amaba a mi mamá por causa de que no estuve llorando. La razón por que Dios me dio paz es que yo estuve en todo tiempo posible en su dolor. Cuando ella estaba enferma, cuando yo era niño, ciertamente, me ocupé de hacer lo mejor que estuvo a mi alcance para atender los asuntos de la casa. Trabajaba, dejé la escuela para atender los asuntos de mi casa. Y entonces crecí en ese aspecto. Entonces Dios me dio paz en ese tiempo. Una paz grande. Entonces mis hermanos pensaban que yo no amaba a mi madre. Porque no se me salió ninguna lágrima. Porque Dios me había dado alegría. Sabía que esta mujer, Dios la había recogido. Entonces el gozo es un estado interno y no externo. Aunque puede manifestarse exteriormente, el gozo no depende de las circunstancias. Los creyentes tesalonicenses estaban pasando por pruebas serias, pero en medio de esas circunstancias desfavorables, recibieron esta exhortación de estar siempre gozosos. El gozo es también fruto del Espíritu y se manifiesta en plenitud a través de los creyentes que están entregados al control del Espíritu de Dios. Y estos creyentes los vemos gozosos, felices, como en el caso de Esteban, que fue sepultado a piedra. Dice que alzando sus ojos vio los cielos abiertos, vio al Padre y a Jesucristo a su derecha, con los brazos abiertos esperándole. Y aquel hombre tenía un gran gozo mirando al Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo, de él y mío y vuestro. Por lo tanto, tenía gozo a pesar que estaba recibiendo tormentas de piedra. En el caso de Pablo y Silas, que están encarcelados en Filipos con cadenas, con cepos, ellos cantaban y oraban a pesar de estar apaleados, golpeados, y entonces estaban moreteados y chorreando sangre, pero a pesar de todo estaban orando a medianoche. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 16. Y entonces vemos a Pablo y a Silas glorificando a Dios. Otro hombre que está en una plenitud de paz, a pesar que aquella noche lo iban a sacar para matarlo. Y es el apóstol Pedro. En Hechos capítulo 12, dice la Biblia que Herodes mandó a capturar al apóstol Pedro para matarlo en aquella misma noche. Y el apóstol, aunque estaba custodiado por 16 soldados, y aún pusieron 2 soldados en la propia celda donde colocaron al apóstol Pedro. ¿Qué hizo Pedro estando encadenado? Se quitó su capa, sus sandalias y se acostó a dormir. Él tenía la paz, tenía el gozo de Dios, a pesar que aquella misma noche Herodes iba a llegar para sacarlo.
Pero en aquella tranquilidad que tuvo aquel hombre, Dios envió su ángel y lo sacó antes que Herodes llegase a sacarlo. Ahora bien, después Pablo sigue hablándonos en la primera carta a los tesalonicenses de otro tema interesante, que pudiéramos tomar cada tema separadamente para exponerlo con más amplitud, pero lo estamos tomando así a la ligera. Orad sin cesar. Es un pasaje que usted lo puede memorizar a vuelta de hoja. Yo creo que ya se lo aprendió porque ese es todo el pasaje. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Debes orar todo el tiempo. Porque si oramos todo el tiempo, seremos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vienen. Porque vienen cosas más espantosas, más terribles que vienen sobre la faz de la tierra. Es increíble. Georgia hace poco acaba de sufrir un tremendo desbordamiento de ríos, de agua, cosa terrible. Cómo arrasó hasta con el zoológico, cómo los pobres animales tuvieron que salir desbandados. ¿Qué quiere decir? Juicios tras juicios. Tenemos el juicio de ese tsunami del Japón. Qué terrible, qué angustia, qué espanto se llevó la gente en fracción de segundos. Cómo la gente huía en sus carros de aquí para allá, de allá para acá. Y muchos no escaparon de semejante tragedia. Muchos se ahogaron, perdieron sus vidas ahí. Que de aquellos que no estaban preparados con Dios. Qué tremendo. Pero dice el Señor a través de Lucas 21:36, orando en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la faz de la tierra. Porque como un lazo vendrá y abarcará a todos los que no están preparados. Pero los que estamos preparados seremos tenidos por dignos. La oración no consiste en expresar frases verbalmente, sino que es una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Así el creyente durante el desempeño de sus deberes cotidianos puede cumplir con esta exhortación de Pablo. No importa dónde esté ni qué esté haciendo, podemos elevar nuestras plegarias al Señor. Debemos hacerlo constantemente en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y después pasa a otro tema. Según el capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses, versículo 18. Dad gracias en todo. Qué bueno es expresar nuestra gratitud por todo. Cuando usted y yo somos agradecidos por todo, entonces el gozo, la paz, llega totalmente a reinar en nuestras propias vidas. Recuerdo de un hombre que conocí cuando yo era un jovencito, un niño. Este hombre, cualquier cosa que se encontraba decía, ¡qué maldito! Si se encontraba una mazorca de maíz, la maldecía. Si se encontraba un pedazo de pan o cigarro, maldecía. Pero el asunto, que en la noche no podía dormir, sentía que el diablo se lo llevaba. Toda persona que maldice no tiene paz, pero todo aquel que da gracias a Dios en todo, tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, duerme tranquilo, el ángel de Jehová lo cuida, lo fortalece. Debe usted ser agradecido con Dios, que Dios lo bendiga poderosamente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.